buenos días, querido doctor Freddy López, docente de la Universidad Tecnológica Indoamérica. El día de hoy tenemos el agrado de presentar nuestro producto final titulado La potestad sancionadora frente a la arbitrariedad estatal. A continuación pasaré a mencionar a cada uno de los ponentes del día de hoy. El señor Saúl Espinosa San Martín, la señorita Samantha Raquel Játiva Llerena, el señor Dalton Steven Maridueña Benítez, la señorita Joana Alejandra Tapia Valle y mi persona Carla Nicole Espinosa Tienzi, estudiantes de cuarto semestre paralelo B de la Universidad Tecnológica Indoamérica, Facultad de Jurisprudencia, carrera de Derecho. A continuación, cada uno de los integrantes ya mencionados pasarán a realizar su respectiva ponencia. Muchas gracias. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. A continuación les voy a exponer sobre los temas que me correspondieron. En la historia se ha usado al poder público para imponerse a los ciudadanos ejerciendo el poder de manera despótica de las autoridades. Toda la sociedad ha pasado por un proceso muy largo de racionalización del poder, comenzando por la imposición de los ideales con el uso de la fuerza y también la violencia. Como primer punto, tenemos la definición del principio de interdicción de la arbitrariedad. El principio de interdicción de la arbitrariedad prohíbe toda forma de la misma, esto es, toda diferencia carente de una razón suficiente y justa. La actuación arbitraria es la contraria a la justicia, a la razón o a las leyes, que obedece a la voluntad del agente público. La interdicción de la arbitrariedad, por otro lado, significa la prohibición y limitación que tiene la administración pública y los órganos que la conforman, de actuar conforme a la mera voluntad de sus autoridades, sin sujetarse a lo que disponen las normas, en lo que la autoridad debe sustentar la emisión de su voluntad. Se basa en el clamor histórico del pueblo de limitar el poder público para que éste no sea abusivo e ilimitado, atropellando de dicha manera muchas veces sus derechos. La función primordial de este principio es la defensa de los administrados contra el abuso del poder público, poniendo fin al despotismo y haciendo que prime la ley y en cualquier decisión administrativa que se esté correspondiendo en el caso. Como otro punto, vamos a hablar sobre la vinculación del derecho administrativo con el derecho constitucional en el Ecuador. Esto quiere decir, quiero comenzar diciendo lo que Roberto Dromi dijo al respecto. Dromi, con respecto a este punto, enseña que el derecho administrativo es de entre todas las ramas del derecho la más íntimamente relacionada con el derecho constitucional. Cabe mencionar que el derecho administrativo deriva de modo inmediato de la Constitución, asegurando de forma sagrada la sumisión estatal al bloque de constitucionalidad en tanto rama principal del derecho público. Las relaciones que existen entre el derecho administrativo y el derecho constitucional tienen una peculiar relevancia en la creación y el funcionamiento del Estado. Quiero aclarar que el derecho constitucional, a través de la Constitución y sus principios rectores, establece la estructura básica del Estado. Por su parte, el derecho administrativo recoge dicha estructura básica, la desarrolla y proyecta en los distintos niveles de la administración pública. Muchísimas gracias. Buenos días, mi nombre es Carla Nicole Espinosa Tienzi, estudiante de cuarto semestre paralelo B de la prestigiosa Universidad Tecnológica Indoamérica. El día de hoy partiré con mi ponencia acerca de los derechos y garantías constitucionales para combatir la arbitrariedad en la emisión de actos administrativos. El poder entregado hacia las autoridades públicas en el Estado Constitucional de Derechos y Justicia de 2008 es limitado por aquellos derechos y garantías constitucionales. En este sentido, toda autoridad pública que emita actos administrativos deberá respetar aquellos derechos y garantías constitucionales consagrados en la Constitución de Montecristi de 2008. Estos deben ser de manera directa e inmediata. Por ello, a continuación pasaré a explicar cada uno de los aspectos fundamentales para que estos procesos tengan una estricta legalidad. Existen ciertos aspectos de suma importancia, los cuales son la motivación, la jurisdicción, el debido proceso y la tutela judicial. Continuando con mi ponencia, pasaré a resaltar las características fundamentales e importantes de la motivación, uno de los 4 paradigmas fundamentales que la Constitución de la República del Ecuador de 2008 manifiesta para emitir correctos actos administrativos. Una de las garantías al debido proceso que tienen los ciudadanos frente a las autoridades públicas o poder público es la motivación.
Por ello, la Constitución de 2008 manifiesta que toda decisión tomada por autoridad pública debe estar motivada. Es decir, que todas aquellas decisiones emitidas por la administración pública deben tener una correcta argumentación y motivación, respetando la legalidad y por ende el cuerpo normativo vigente para cada caso en cuestión. Caso contrario, todos aquellos fallos, decisiones emitidos por las autoridades públicas que no se encuentren motivadas o argumentadas serán nulos. Pasando al Código Orgánico Administrativo, en su artículo 99 nos manifiesta que para que el acto administrativo sea verídico y válido debe tener 5 aspectos fundamentales, entre los cuales tenemos primero a la competencia, que es la capacidad que la persona tiene para emitir dicho acto. El objeto, que es el contenido de dicho acto, la voluntad, que es la voluntad de las personas que van a estar inmersas en dicho acto, el procedimiento, que son todos aquellos procesos legalmente establecidos dentro de la Constitución y de los cuerpos normativos vigentes ecuatorianos, y por último, y más importante, la motivación, misma que es la argumentación de todos aquellos actos. Por ende, entendemos que motivar es argumentar. Según el test de motivación de la Corte Constitucional, existen 3 parámetros fundamentales que responden a 3 preguntas principales y primordiales, mismas que son: si el acto fue correctamente motivado y es entendible para todo el público que se encuentra inmerso en dicho acto, si se utilizó el cuerpo normativo vigente y legal pertinente para dicho acto y si la solución fue la más favorable en pro del ciudadano. Eso es todo en cuanto podemos mencionar de los aspectos fundamentales de la motivación. Para terminar con mi ponencia, pasaré a citar aquellos aspectos fundamentales de uno de los pilares del nuevo paradigma constitucional, mismo que es la legalidad. Por ende, como primer punto, me permitiré citar lo que la Constitución de la República del Ecuador de 2008 manifiesta en su artículo 226. El principio de legalidad dispone que las autoridades públicas ejercen solo las competencias y facultades que se les sean atribuidas en la Constitución y en la ley. ¿Qué queremos decir con esto? Que todas aquellas autoridades públicas deben actuar dentro y conforme al ordenamiento constitucional y legalmente establecido. A efecto que los ciudadanos no puedan ser obligados a realizar actos que no se encuentren dentro del ordenamiento jurídico. Este es uno de los pilares fundamentales para marcar una diferencia entre el derecho público y el derecho privado. Este pilar es en pro del ciudadano, ya que ayuda a combatir las arbitrariedades existentes en la emisión de actos administrativos. Como todos conocemos, toda autoridad pública debe actuar conforme a sus funciones. No puede salirse de sus funciones, ya que estos actos serán considerados nulos. A continuación, mi compañera pasará a citar los 2 últimos pilares fundamentales dentro del nuevo paradigma constitucional, mismos que son el debido proceso y la tutela judicial efectiva. Esto es todo en cuanto a mi intervención. Muchas gracias. A continuación, pasaré a detallar los 2 últimos pilares fundamentales del nuevo paradigma constitucional. Tenemos el respeto al debido proceso. El respeto al debido proceso es otra de las herramientas que sirven para luchar contra la arbitrariedad en la emisión de los actos administrativos, ya que es un derecho constitucionalmente establecido de directa aplicación por las autoridades de tarea administrativas. Por otro lado, el debido proceso incluye algunas garantías, subprincipios o subderechos que lo integran y que lo hacen efectivos, los cuales son: en primer lugar, tenemos que es el velar por el cumplimiento de las normas y respeto a los derechos de las partes. En segundo lugar, tenemos que nadie podrá ser sancionado por acto o omisión que al momento de cometerse no esté tipificado en la ley como infracción administrativa o de otra naturaleza. También tenemos el juzgar a las personas ante la autoridad competente y con observancia del procedimiento establecido. También tenemos la obtención de pruebas válidas y también de existir conflictos de leyes se debe aplicar la menos rigurosa y favorable para la persona infractora. Tenemos el respeto al principio de proporcionalidad de infracciones y sanciones administrativas y de otra naturaleza y el garantizar el derecho a la defensa. Para la Corte Constitucional del Ecuador, el debido proceso conlleva un mínimo de presupuestos y condiciones para tramitar adecuadamente un procedimiento y asegurar el ejercicio del derecho a la defensa. El debido proceso en un Estado constitucional de derechos es el conjunto de principios a observar
en cualquier procedimiento, no solo como orientación, sino como deber, con el fin de garantizar de manera eficaz los derechos de las personas. En el derecho administrativo, el debido proceso está reflejado en el procedimiento administrativo, ya que es cuando las autoridades ejercen la función administrativa. Entonces se da a entender que el proceso administrativo es un camino a seguir conformado por un conjunto de actividades y actuaciones administrativas ordenadas, previas a la emisión de dicho acto administrativo. Ahora bien, para un correcto desarrollo del procedimiento administrativo es impredecible que la administración abra un expediente administrativo, que no es otra cosa que una carpeta donde se recogen todas las actuaciones, etapas del procedimiento administrativo de una manera documentada, misma que será libre para el acceso de las partes. En fin, como se mencionó anteriormente, el procedimiento administrativo tiene como fin la producción de un acto administrativo. Si el procedimiento administrativo está viciado, el acto también lo estará. También se puede mencionar que es una verdadera garantía para los ciudadanos, para que se respeten principalmente sus derechos, como para la administración pública. Y por último tenemos la tutela judicial, que según el artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador estipula que toda persona tiene derecho al acceso gratuito de la justicia y la tutela efectiva. Esta justicia debe ser imparcial y oportuna para tutelar los derechos constitucionales, es decir, que este derecho fundamental significa que cuando las personas planteen sus controversias ante los jueces o juezas o tribunales, es obligación de los mismos que se haga justicia en todos los aspectos, etapas, diligencias relacionados con el juicio. Es imperioso mencionar que no basta con que el recurso judicial exista formalmente, sino que éste debe tener efectividad, es decir, que debe ser sencillo y eficaz. Debe ser sustanciado con las reglas del debido proceso, ya que este tipo de garantías constituyen los pilares básicos no solo de la Convención Americana, sino del Estado de Derecho. Y al estar esas garantías contenidas en el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, conforme se explicó anteriormente, también se constituye en el pilar básico del Estado constitucional de derechos y justicia. La ley ecuatoriana también recoge el derecho a la tutela judicial, efectiva en el artículo 23 del Código Orgánico de la Función Judicial, en el cual se dispone que las y los jueces deben tutelar efectivamente los derechos consagrados que se encuentran en la Constitución, instrumentos internacionales, derechos humanos y obviamente también en las leyes. En síntesis, queda comprobado entonces que el derecho a la tutela judicial efectiva es otra herramienta de poder de la moderna línea jurídica de protección a los derechos con la cual cuentan las y los jueces, misma que ayuda a combatir las decisiones arbitrarias de las autoridades públicas y a revisar que se hayan emitido conforme a como lo estipula el derecho. El objetivo principal del derecho de la tutela judicial efectiva es que los justiciables no sean sometidos a instancias vinculadas con la arbitrariedad o los caprichos de quien se debe resolver, o quien emita un acto administrativo. Un saludo cordial, mi nombre es Saúl Espinosa San Martín, estudiante del cuarto semestre de la carrera de Derecho de la Universidad de Indoamérica. A continuación voy a hablar acerca de la vinculación del derecho administrativo con el derecho constitucional, debido a que pienso que es un tema muy importante al hablar de la potestad sancionadora ante la arbitrariedad de la potestad estatal en el Estado ecuatoriano. La relación más estrecha del derecho administrativo se presenta con el derecho constitucional. En primer lugar, ambos se hacen parte del derecho público y tienen por objeto el estudio de la administración. En segundo lugar, puede afirmarse que el derecho constitucional es la fuente principal del derecho administrativo, es decir, que éste es una consecuencia de aquel. Finalmente, vale la pena notar que, como es lógico, en virtud de la llamada constitucionalización, el derecho administrativo recibe cada vez mayor influencia del derecho constitucional, haciendo esta relación jurídica un vínculo para evitar arbitrariedades de la administración pública en cuanto a sus potestades administrativas. No obstante, cabe destacar que la Constitución procura que toda autoridad pública sea garante de los derechos constitucionales de manera directa o de oficio, sin necesidad de que el ciudadano le recuerde esa obligación a la autoridad, y de no ser así,
Los ciudadanos o administrados podrán acudir a la justicia para exigir el respeto de los mismos, ya que las autoridades públicas deben ser conscientes de que están sujetas a la ley fundamentalmente. A continuación les voy a hablar acerca de la potestad pública. La potestad que ostenta las autoridades públicas parten del principio de legalidad como un mecanismo preciso, ya que la legalidad atribuye potestades a la administración. La legalidad otorga facultades de actuación, definiendo cuidadosamente sus límites. Además, habilita a la administración para su acción confiriéndole el efecto de poderes jurídicos. Es decir, las normas que son parte del ordenamiento jurídico distribuyen el poder entre las autoridades, limitando su ejercicio. Sin la potestad otorgada a las autoridades a través de las normas, éstas no podrían actuar. A su vez, el ordenamiento jurídico ecuatoriano, en cuanto a las potestades públicas, se establece que tienen origen en la Constitución, puesto que a través de la ley se otorgan competencias, las cuales son un límite para posibles arbitrariedades en la administración pública. Las potestades públicas, al otorgar poder público a las autoridades administrativas, someten a los ciudadanos al ejercicio de ese poder. Es decir, los ciudadanos están sujetos a las decisiones que emanan las autoridades y éstas tienen el deber de cumplirlas. Ese poder ejercido por las autoridades produce efectos jurídicos en los administrados y estos incluso podrían causar gravámenes cuando hay abuso del mismo, como por ejemplo imposición de sanciones, deberes, restricción, entre otras, sin justificación jurídica alguna, lo cual haría que esa actuación de las autoridades sea arbitraria. Aquí es donde juega un papel principal el principio de interdicción de la arbitrariedad. Hola con todos, mi nombre es Dalton Maridueña, soy estudiante de la Universidad de Indoamérica y yo les voy a determinar qué es el abuso del poder, pero antes quisiera aclarar una definición del poder. El poder es cuando una persona obliga a otra persona a hacer algo en contra de su voluntad, es decir, cuando tiene mayor alcance y la otra persona tiene menor alcance. Existe una diferencia entre poder. Este poder puede ser político, económico o de cualquier otro índole, pero dentro de la administración pasa lo siguiente. Cuando hablamos del Estado, el Estado tiene ciertas funciones, ciertas atribuciones que son otorgadas para el beneficio del ciudadano, es decir, para su protección y para cumplir ciertos requisitos dentro del desarrollo del mismo. El Estado tiene ciertos elementos de importancia, como es el territorio, la población, la soberanía y el poder. El poder, la forma de administrar el Estado, la forma que este Estado tenga un mejor funcionamiento. Y cuando existe un abuso de poder es cuando los administradores tienen fines privados y no fines públicos. Y ahora vamos a determinar lo siguiente. ¿Qué es lo que pasa cuando hay abuso de poder y cómo se lo frena al abuso del poder? Tenemos ciertos principios, son un principio que es de legalidad y un principio de juridicidad. Y también tiene que existir la voluntad de las personas para que puedan accionar y puedan evitar ciertos abusos de poder. Tenemos un acto administrativo que es favorable y un acto administrativo que no favorece a la ciudadanía. Y un acto administrativo, para que tenga efecto, tiene que tener ciertos elementos para que pueda ser accionado, como la competencia, el elemento de la motivación, el procedimiento, la voluntad y el objeto. ¿A qué va a ser dirigido este acto? Entonces, esto de aquí es lo que puede determinar el alcance del poder y puede determinar cómo un acto administrativo puede favorecer o cómo no puede favorecer. Entonces, cuando aquel administrador público no cumple con las normas que se requieren, aquellas que establece el legislador está abusando de su poder porque no está acatando lo que determina el ordenamiento jurídico. Y ahora vamos a determinar qué es la discrecionalidad. La discrecionalidad tiene un principio súper fundamental, un principio de interdicción, aquel principio que la parte puede actuar, pero con fines públicos, no con fines privados, que no haga la lesividad dentro de sus acciones. Como por ejemplo, en las funciones, una función no puede salir de otra porque eso no es competente para ella. Entonces, si un administrado hace eso, está abusando de su poder. Y ahora, otra forma más importante de entender lo que es la motivación
es lo que se determina, lo que se justifica, para qué va a ser emitido un acto administrativo, cómo este tiene que ser procesado, su fundamento de hecho y su fundamento de derecho. Esto de aquí es algo importante. ¿Qué es lo que hace nuestra Constitución? Nuestra Constitución determina un bloque de constitucionalidad súper claro, con principios, garantías, valores y con normas que permiten que el administrado tenga un freno. Cuando el administrado abusa de su poder y no capta con lo que dice el ordenamiento jurídico, su proceso, su acto administrativo va a tener un efecto de nulidad. Entonces, esto de aquí es un freno para el poder y determinar que el abuso del poder siempre termina en un efecto de nulidad porque eso no puede ser procesado. Ahora, para terminar este argumentazo, quisiera señalarles para que quede un poquito más claro con un ejercicio práctico que pasó en nuestra historia, desde un estado absolutista donde solo mandaba el rey a un estado de derecho donde mandaban las funciones y la ciudadanía, se determina otro efecto, otra forma de administrar, otra forma que las personas y los administrados y todo lo englomerado del Estado puede mejorar. Entonces aquí nacen los derechos, la participación, la democracia, la república, y esto permite el mejor funcionamiento y evitar lo que es el abuso del poder, ya que el poder es algo importante para que todo funcione dentro de lo político y después pase a lo jurídico. Esta es toda mi intervención.